Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a EDIS Educativa. Hoy en la clase 2 de aire acondicionado, ¿sí? En esta oportunidad vamos a pasar a la etapa del circuito refrigerante, que es ni más ni menos por donde viaja el gas, para saber las temperaturas en su recorrido, ¿sí? Y más o menos ya vimos la clase anterior cómo era el recorrido del circuito. Y en esta oportunidad yo acá dibujé un circuito para que lo puedan interpretar mejor y les voy a ir anotando cómo es el cambio de estado del gas, qué temperatura tiene, por dónde sale y demás. Pero la cuestión es que ustedes puedan entender de qué se trata. Quiero aclarar algo que no aclaré en la clase anterior, que los equipos de aire acondicionado actuales, ya hace unos 8 años aproximadamente, vienen con un gas refrigerante llamado R410, ¿sí? Este tipo de gas es un gas ecológico que no daña a la capa de ozono, donde antes sí el gas que tenían los equipos es R22, conocido como gas refrigerante R22, donde contiene mucho cloro en su composición, lo cual sí afecta a la capa de ozono, por eso salió de mercado. ¿Qué quiere decir? Que los equipos ya hace 8 años, todo lo que se fabrican vienen con gas R410, pero hay mucha cantidad de equipos con R22, ¿sí? De hecho, uno va a comprar el repuesto de ese gas y todavía se consigue, quizás no con el nombre R22 como puro, sino con otro nombre de reemplazo, pero yo no es que puedo poner R410 ese gas a equipos que hayan nacido con R22 y viceversa. ¿Está bien? ¿A qué me refiero? Si usted tiene un equipo anterior con R22, no puedo venir yo con 410 y cargarle gas, porque las presiones son diferentes, los aceites son diferentes y no va a funcionar, para nada. Entonces, sí o sí, cada equipo con su gas. Pero en este caso vamos a hablar de la presión que tiene uno, de la presión que tiene otro, pero básicamente después el ciclo, el cambio de estado es igual para todo gas, ¿sí? Así que acá les dibujé el motocompresor, ¿sí? El motocompresor, vuelvo a aclarar, se conoce como motocompresor, ¿sí? Motocompresor porque precisamente tiene un motor bobinado, ¿sí? Un motor eléctrico adentro y la parte mecánica, todo en uno, por eso es motocompresor, ¿sí? Conocido como motocompresor rotativo, ¿sí? Compresor rotativo. Bueno, como les había dicho, tiene dos conexiones donde van soldados los caños, donde ¿sí? Este es la succión, ¿sí? Y este que está acá es la descarga. Esto que ven acá es un tubo, se llama recibidor de líquido. Ya vamos a ir viendo para qué está este tubito. Entonces, cuando el sistema se pone en marcha, ¿sí? Cuando el sistema se pone en marcha, por la descarga sale gas, ¿sí? Sale gas por acá y empieza a recircular, ¿no es cierto? Empieza a recircular. Les recuerdo que esto que ven acá, que no le puse nombre para poder ir acoplándoselo ahora y que lo recuerden, es la unidad exterior. Esa unidad exterior es esto. Yo acá voy a trazar una línea. ¿Sí? Voy a hacer una línea acá. ¿Sí? Esta línea, lo que yo trato de mostrarles es ni más ni menos que en esa línea
de acá para este lado tenemos la unidad exterior. Todo lo que está acá para acá es la unidad exterior. Todo esta otra línea es la unidad interior. Unidad interior. Unidad interior. Bien. Esto que nos queda acá en el medio, tanto esto como esto, son los caños que tiene que poner el instalador. Cuando lo vamos a instalar, ¿sí? Son los caños, los dos caños que tenemos que poner para unir la unidad. Para unir esta unidad con esta, ¿sí? Así que por eso yo les hago esta separación. Acá van conexiones, conocida como tuerca y pestaña, que son estas tuercas, ¿sí? Van enroscadas en las válvulas que tiene la unidad exterior y al caño se le hace un abocardado, una pestaña, precisamente para que selle en este tipo de conexión, ¿sí? Bien, seguimos avanzando. Esto que ven acá es una válvula. ¿Por qué es válvula? Porque yo la puedo cerrar con una llave Allen. Válvula de 2 vías, ¿sí? Válvula de 2 vías. Y esta que vemos acá, ¿sí? Esta que vemos acá, la voy a anotar acá arriba. Válvula de 3 vías. ¿Por qué 3 vías esta válvula? Porque esto que yo les dibujé acá, ahora les voy a mostrar una imagen, es una entrada de servicio. ¿Sí? ¿Qué es una entrada de servicio? Bueno, acá lo vemos que es esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá. Esta entradita a mí me permite colocar la manguera del manifold de los manómetros para saber cuál es la presión que tiene el sistema. Por eso es 3 vías. ¿Cuáles serían las 3 vías? Una es esta, otra es esta y esta es la tercera. Esta de 2 vías tiene esta que viene desde el capilar, que es del lado de adentro de la unidad exterior, y esta donde conecto el caño. Entonces, esta es la de 2 vías y esta con la válvula de servicio que me permite medir la presión al sistema es de 3 vías. Ahora les voy a mostrar una imagen donde tenemos precisamente la unidad exterior con esas válvulas, ¿sí? Acá se ven las 2 válvulas de la unidad exterior. Esta es la de 2 vías, que viene del otro lado, tenemos ya conectado el capilar, y acá donde enroscamos el caño más fino, ¿sí? A la válvula. Ven, acá tiene una llave Allen que me permite abrir o cerrar, ya vamos a ir viendo para qué, ¿sí? De hecho, esto está cerrado, cuando son nuevos está cerrado porque el gas refrigerante en el sistema viene acumulado en la unidad exterior, ¿sí? Entonces, cuando lo vayamos a instalar, previo a conectar todo, después de conectar todo, se va a hacer vacío a través de una bomba para eliminar el aire húmedo que hay dentro de las cañerías. Y esta es la de 3 vías, ¿sí? Esta es la de 3 vías, donde tenemos la que viene de adentro, la conexión con el caño y la válvula de servicio, ¿sí? Esta es la entrada de servicio. Esta válvula de servicio tiene adentro un obulito, como si fuera la rueda de un auto, de una bicicleta, que al conectar la manguera lo va a empujar, ¿sí? Y voy a tener salida de presión del gas refrigerante, ¿sí? Así que esta es, digamos, la válvula de 3 vías, donde después, una vez que esto está abierto o cerrado, acá lleva un tapón, una tapa en bronce ciega. Por eso uno cuando la ve no va a ver esta cavidad.
tiene que tener un tapón porque puede llegar a tener a largo plazo acá alguna pequeña fuga, ¿sí? Entonces con ese tapón se evita que no se vaya el gas refrigerante. Bien, sigamos con esto un poquito. Dijimos que venimos avanzando por acá con la salida del gas, que puede estar en una temperatura, miren, de 90 a 100 grados, que llega a 100, no tanto en aire acondicionado, pero puede llegar, ¿sí? Pero principalmente está en estado gaseoso, ¿sí? En estado gaseoso. En estado gaseoso. Y al ir avanzando, como vimos en la clase anterior, va a ir perdiendo temperatura porque el aire que pasa por acá, por la unidad exterior, tiene menor temperatura. Por lo tanto, acá a mitad del recorrido vamos a tener gas en un 50% y líquido en un 50%. ¿Sí? Acá al final, 100% líquido. Ya está condensado. Pero todavía a alta presión. Acuérdense de eso. Alta presión. Ustedes lo que tienen que acostumbrarse es saber lo siguiente. En la unidad exterior, desde la descarga del motor hasta el principio del capilar, tenemos alta presión. Ahí hay alta presión, por más que haya acá condensado y haya cambiado de estado, todavía hay alta presión, ¿sí? Después que sale de la válvula de 2 vías, ahí empieza la baja presión. La presión es muy inferior al lado del condensador, ¿sí? Entonces, acá todo en este recorrido vamos a tener baja presión, donde va a ingresar a la unidad interior y lo va a tomar la succión, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, desde la descarga del motor hasta el filtro, que veo que no lo anoté acá, ¿esto qué es? El filtro previo al capilar. Esto que está acá es el capilar. Hasta acá hay alta presión. De acá hasta la succión del motor hay baja presión. Por eso yo les decía que en los dos caños que tenemos, en la unidad exterior, cuando el equipo anda en frío, los dos están fríos. Por acá sale gas entre 1 y 7 grados y por acá retorna, ¿sí? Con una diferencia que puede estar entre 12 grados, 13, 14 grados aproximadamente puede venir el gas para este lado, ¿sí? Dependiendo de la temperatura ambiente interior. Bueno, una vez que ingresa el gas a la unidad interior, tenemos que acá hay baja presión. Ya vamos a hablar de números con referente a lo que es presión. Pero la temperatura acá, como primera instancia, va a estar líquido. Y la temperatura, miren, de 1 a 7 grados. ¿Sí? De 1 a 7 grados. Acá va a estar gaseoso ya. Acá va a estar gaseoso porque ya absorbió calor. ¿Sí? Gaseoso. Y una temperatura que puede estar acá aproximadamente a la salida del evaporador, ¿sí? Puede estar en un rango que es este, miren, de 10 a 12 grados aproximadamente. Y gaseoso. Esto es el ciclo desde que sale hasta que lo toma la succión del gas refrigerante. Hice muchas anotaciones. Esto es bueno que ustedes lo vayan volcando en una carpetita. Alguna carpetita. Algunas imágenes van a estar también en la plataforma. Van a tener la plataforma donde van a tener imágenes del circuito refrigerante, como para que ustedes lo puedan, aquel que lo pueda imprimir, lo imprime y vaya llevando una carpetita
con todos estos datos. Esto también en el video lo pausan y van escribiendo para que puedan llegar a tener un archivo de lo que estamos viendo en la clase. Bien, si nosotros tuviéramos un sistema, y acá lo voy a escribir grande, un sistema donde ese equipo tiene gas R22, ¿sí? Las presiones que yo voy a tener acá, esto no va a variar, acá va a haber líquido, acá va a haber temperatura baja y acá va a haber baja presión. Pero la presión de este gas, ¿sí? De este gas con R22, ¿sí? ¿Dónde la voy a medir? Y la voy a medir acá, ¿sí? La voy a medir acá, en la entrada de servicio. Acá voy a tener colocado yo el manómetro que me va a indicar la presión, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser esa presión que va a tener el sistema con R22? Va a estar entre 60 y 75 PSI. ¿Sí? 60 y 75 PSI. Les recuerdo qué significa PSI, libra por pulgada cuadrada. Son siglas en inglés, ¿sí? Libra por pulgada cuadrada. Cuando yo me vaya a referir a presiones, voy a pronunciarme como PSI o libras. Es exactamente lo mismo. Si yo me refiero y digo 60, 75 libras, está perfecto. Y si digo PSI, también. Así que digo porque a veces digo PSI o digo libras que refiere a lo mismo, ¿no es cierto? Entre 60 y 75 PSI es la carga, mejor dicho, la presión que va a tener el sistema, ¿sí? Cuando está en marcha en frío. ¿Ok? Entonces, si yo voy a ver un equipo que tiene gas R22 y le pongo el manómetro para saber qué presión tiene y está en este rango de 60 a 75, el equipo va a estar marchando bien. Va a estar marchando bien. ¿Por qué tenemos este rango de 60 a 75? ¿Por qué motivo? Porque la presión es variable. No es que siempre, como la rueda de un neumático, que incluso varía cuando hay mucha temperatura, como la rueda de un neumático que dice, che, lleva 30, vos sabés que tal vehículo lleva 30. No, esto varía también como si fuera, no es lo mismo que vos midas la presión del neumático cuando estuvo en un asfalto con alta temperatura por más de una hora, va a tener más presión, porque tiene mayor temperatura. Ese parámetro, acuérdenselo siempre. Mayor temperatura, mayor presión. Menor temperatura, menor presión. Entonces, si a la unidad exterior, ¿sí? Si esta unidad exterior le da el sol y hace 35 grados afuera, con seguridad les puedo decir que la presión va a estar más cerca de 75. Siempre con la misma cantidad de gas, ¿eh? Eso también quiero que lo sepan. Vamos a suponer que este equipo lleva 800 gramos de gas, ¿sí? 800 gramos de gas, pero la presión en un día de 35 grados va a estar en el orden de los 75 PSI, siempre y cuando lleve R22. Ahora, este mismo equipo que lleva 800 gramos, voy un día que hace 25 grados o 20, la presión va a estar más próxima a 60, ¿sí? Va a estar próxima a 60 PSI. Por eso yo les doy este rango que va de 60 a 75. ¿Está bien? Ese parámetro, vuelvo a repetir, es algo para que tengan muy en cuenta y ustedes no se equivoquen, porque si van y un día hace 35 grados y le cargan gas y lo dejan en 60 y dicen, no, está bien. No está bien. Le va a faltar gas refrigerante, porque ese día lleva 75, ¿sí? Y esto tiene que ver con las cargas, ya vamos a ir viendo. Ustedes me dirán, pero ¿y entonces cómo sé realmente cuánto lleva? Es por peso. La carga exacta, ideal, es por peso. Yo me voy a fijar en la etiqueta del sistema y el fabricante me va a decir exactamente ahí cuánto lleva. Entonces, peso el refrigerante y le pongo lo que me pide el fabricante. Entonces, la presión van a estar muy próxima a eso que yo le estoy escribiendo. Ahora bien, ¿qué pasa
Esto es para R22. Y esto, por favor, en su cuaderno que tengan de apuntes, anótenselo. Un sistema funcionando en frío. Después vamos a hacer un repaso igual, pero igual anótenselo. Para gas R22, la presión va entre 60 y 75, que es la única presión que yo puedo medir, que es acá, en el servicio. Esta presión es en funcionamiento, porque cuando el sistema está parado, la presión aumenta. La presión de este gas en reposo va en el orden de los 90 a los 150 psi. Eso para que ustedes no se confundan. Van a decir, ¿cuánta presión que tiene? Esa es la presión en reposo. Para medir y saber realmente si le falta gas o no, hay que ponerlo en marcha. ¿Sí? Hay que poner en marcha el equipo y por acá, por el servicio, colocamos el manómetro de baja presión, que ya vamos a ir viendo, y nos va a medir ni más ni menos que la presión que tiene en ese momento, que esta sería lo ideal. Ahora bien, ¿qué pasaría si tuviera gas R410? R410, les recuerdo que es el gas refrigerante que tienen los equipos actualmente ya hace un tiempo, ¿no es cierto? Si tuviera este gas, fíjense cómo cambia la presión, pero más o menos, fíjense que va de 107, ¿sí? De 107 a 137 aproximadamente. Porque esto puede ser 2 puntos más, 2 puntos menos, 2 puntos menos, 2 puntos más. ¿Sí? Siempre que hablemos de presión no hablamos de exactitud, porque tiene que ver también el estado del equipo. Si la unidad interior está con suciedad, si la turbina está con suciedad, si la unidad exterior está con suciedad, si le da el sol de pleno, si hace más de 35 grados. Entonces todo eso hace que la presión sea variable. Pero ustedes sí se van a manejar más o menos para cargar un equipo entre 107 y 137 PSI. ¿Sí? Esto es PSI. Libra por pulgada cuadrada, ¿no es cierto? Así que manéjense en ese rango para cuando tienen un equipo con R410A, ¿no es cierto? Que es el gas refrigerante. Bien. Este gas también vamos a ir viendo de a poquito. No los quiero marear con tanta información de golpe porque yo trato de llevarlo de a poco. ¿Sí? Trato de llevarlo de a poco. Porque nos vamos a encontrar que cargar un sistema con R22 se hace de una manera y con R410 se hace de otra. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero ni más ni menos que el R410 está compuesto por dos gases. Por lo consiguiente, esos gases tienen diferente punto de ebullición. Entonces hay que cargarlo en forma líquida, que es la única manera que ingrese en misma proporción en los dos gases que tiene dentro. ¿Sí? Entonces hay que cargarlo en forma líquida, ¿no? Al R410. En cambio, el R22 es un gas puro, el cual yo puedo, ¿sí? Cargarlo tanto líquido como gaseoso, no hay problema. Pero el R410, les recuerdo que sí o sí tiene que ingresar en estado líquido, en fase líquida al sistema para que las proporciones de esos dos gases que está compuesto ingresen el 50% de cada uno. Porque si no el equipo no va a rendir, si no el sistema no va a rendir. Así que a tener muy en cuenta ese detalle. Así que todas las presiones que vayamos a medir, siempre por el único lugar que tenemos de ingreso, que es la válvula de 3 vías, donde tenemos colocado el servicio. Donde nos va a medir. Vuelvo a repetir, la temperatura, ya sea gas R22 o R410 del gas al ingreso del evaporador, con estas presiones va a ser siempre la misma. Para cualquiera de los dos va a estar líquido a baja presión. ¿Sí? De 1 a 7 grados, esta baja presión sería más o menos esto, ¿no? De 107 a 137 si fuera para 410 y de 60 a 75 si fuera R22. Va a estar gaseoso acá,
entre 10 y 12 grados aprox. Esto también es muy variable, ¿sí? Y lo va a tomar la succión en estado de gas, lo va a comprimir y sale por la descarga también gaseoso. Esto recordemos siempre, aspira gaseoso, descarga gaseoso, pero con una gran diferencia de temperatura, ¿no? Fíjense que por acá está aspirando más o menos a esta temperatura y miren a cuánto sale. Esto es producto ni más ni menos del efecto de la compresión, ¿sí? Todo gas, al ser comprimido, va a subir su presión y temperatura. El caso, ¿saben cuál es? El caso clásico, siempre lo digo y lo repito, es el inflador. Un inflador de bicicleta. Cuando yo tiro para atrás, se llena el cilindro de aire. Cuando empujo, lo comprimo y ese gas se calienta y va a tener mayor presión, ¿sí? Así que, en este caso, el motor lo que hace es ni más ni menos eso, comprime el gas. Al comprimirlo eleva presión y temperatura y sale con fuerza hacia el lado del condensador, ¿no? Así que todo gas al ser comprimido va a subir la presión y temperatura. Después se necesita enfriarlo para que cambie de estado, ingrese, pase por el capilar ya en forma líquida y al salir del capilar va a bajar la presión por la reducción del paso del gas. Esto es muy finito, el capilar, tengan en cuenta que es similar a esta varillita que yo tengo acá, ¿sí? Pero por 70 centímetros de largo aproximadamente, ¿no? 60, dependiendo de la capacidad frigorífica, el capilar varía. Esto, digamos, es el elemento de expansión, dispositivo de expansión que tiene un sistema de refrigeración donde provoca ni más ni menos el cambio de alta presión a baja presión, ¿no? Pero esto está calculado perfectamente para diferentes capacidades, ¿no? No es que este capilar siempre mide igual para un equipo de 2250, 3000, 6000, no, eso va variando. Así que esto por lo pronto es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta, porque en base a esto y saber cómo funciona, podemos deducir fallas, podemos saber qué está pasando, ¿sí? Si está con alta presión, ¿por qué motivo? De repente yo le pongo el manómetro y me marca 160. Uy, ¿por qué tiene gas de más? ¿Alguien lo cargó de más? No, simplemente puede pasar que este condensador, que tiene, les recuerdo que es el que tiene la paleta, está sucio, pasa poco aire y la presión sube. Y al subir esta presión, sube la presión de baja. Al subir la alta, sube la baja y me marca una elevada presión acá. Y no es que alguien le haya puesto gas de más. No, simplemente porque está sucio el condensador. Entonces, ese dato ustedes ya lo tienen que saber para cuando van a ver un equipo, ¿sí? Cuando van a ver un equipo, de repente les pasa eso, que hay una alta presión. Y al haber alta presión, ¿saben lo que pasa? Me sube la temperatura acá del ingreso del gas. Si acá me mide que yo tengo 160, por ejemplo, acá voy a tener como unos 12 grados de temperatura. Y con 12 grados de temperatura del gas acá a la entrada del evaporador, no me favorece porque la transferencia de calor entre el gas y el aire ambiente no es tan pronunciada, entonces voy a notar que no enfría bien el equipo. Así que miren qué importante es que tenga la presión que tiene que tener. ¿Y qué pasaría si tuviera menos de 107? Porque está teniendo una pérdida, puede ser, pero también puede ser que esté sucio la unidad interior. Al pasar por poco aire por la unidad interior, baja la presión. Y al bajar la presión, la temperatura del gas se va por debajo de cero. Entonces el gas que ingresa por acá pasa a 2 o a 3 grados bajo cero. Entonces voy a ver que este caño, que es el de descarga, el de 2 vías, está congelado. Todo el exterior está congelado, el gas no se congela. Pero lo exterior está congelado e incluso la unidad interior empieza a formar hielo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, porque tiene baja presión. Hay que ver si perdió gas o la unidad interior está sucia. Bueno, todas esas cositas vamos a ir viendo a medida que avance el curso, pero es muy importante que lo sepan para poder deducir fallas. Bueno, es todo por hoy. Nos estamos viendo en la clase próxima para seguir investigando un poco más de todo esto. Abrazo para todos.